Ahora al tema del nuevo Código Penal, que tiene proyecto que tiene más de 241 páginas y luego les daremos algunos adelantos. Elsie Torreaga tiene una entrevista sobre el particular en vivo. Adelante, Elsa. Gracias, Ricardo. Efectivamente, nos acompaña la congresista Rosa Mavila, quien ha venido, por supuesto, a la sesión plenaria y queríamos consultarle acerca del nuevo Código Penal, pues muchos consideran que debe aprobarse en esta legislatura y hay una corriente que considera también que se tienen que hacer otras modificaciones, a pesar de que ya se ha estado evaluando durante una década. Hay errores de técnica legislativa. Efectivamente, los tipos penales se están evaluando desde una década. Yo por lo menos he participado en comisiones previas a ser congresista de la República, cuando vine institucionalmente en representación del Colegio de Abogados. Pero hay un error principal de técnica legislativa que tiene que ver con que los proyectos aislados que se aprobaron sobre tal o cual delito se han añadido sin un análisis sistémico al proyecto del nuevo Código Penal. Y eso nos lleva a un desbalance de políticas de proporcionalidad en la aplicación de la pena. Así tenía usted que en el proyecto original, por ejemplo, el asalto y robo estaba criminalizado menos que la violación sexual, o que el genocidio estaba criminalizado menos que el sicariato. Y usted entenderá que ahí hay un desbalance objetivo en las características de dañosidad social del delito y la consecuencia punitiva. Pero además hay otros problemas, o sea, de hecho promulgar un código penal al fin de legislatura nos crearía en un sistema en que los operadores no estarían debidamente instruidos de su contenido y hay serios problemas. Por ejemplo, el Código de Ejecución Penal, cuando dice qué delitos no tienen beneficios penitenciarios, alude a números, y en el nuevo Código Penal esos números han variado por las variaciones punitivas. Entonces podría darse lamentablemente algún caso en que en delitos graves multireincidentes apelen a que ya no están derogados sus tipos penales en la última codificación. De otro lado, siempre tiene que haber lo que se llama, en todos los países lo ha habido cuando se promulga un código, un periodo conocido como de vacatio legis, es decir, un tiempo de capacitación a los nuevos operadores para enterarse del contenido de la norma, y eso no está planteado, ¿no? Porque no puede regir un código así desde el día siguiente de su publicación por todos los efectos como el que le he descrito en aplicación de beneficios penitenciarios. Y el tercer tema es que en realidad hay un consenso en las instituciones. Hoy hay un comunicado del Colegio de Abogados de Lima, en la academia, en que este código, la verdad, tiene una serie de incongruencias. Por ejemplo, es demasiado blando con los delitos económicos y demasiado sobrecriminalizador con los delitos de los de abajo, como robos y similares. Y hay algunas incongruencias, francamente, que deberían ser más discutidas. Por ejemplo, se ha sacado de la criminalización del delito de usurpación a los notarios que encubran las usurpaciones de tierras de alto nivel patrimonial. Y esto no tiene explicación alguna, ¿no? ¿Se podría repetir el caso? Usurpaciones de tierras de alto nivel patrimonial. Y esto no tiene explicación alguna, ¿no? ¿Se podría repetir el caso de Orellana? Claro, entonces yo no quiero creer que hay algún interés del Colegio del Notariado en no asumir ninguna responsabilidad penal en casos clamorosos de encubrimiento, de tráfico de tierras y de inmuebles. En materia arbitral también hay incongruencias. Entonces, desde mi punto de vista, por ejemplo, en delitos económicos la pena máxima mayoritaria es 6 años privativos de libertad y solo excepcionalmente 10 años. Y no resulta eso congruente, porque eso tiene que ver con el punto de vista del Código de que la responsabilidad penal de las personas jurídicas solo es administrativa o patrimonial y no se criminaliza a los directores, a los gerentes, a los hombres de la decisión que están a la base de la dañosidad social que se perpetra a través de personas jurídicas. Todavía se ha optado en el Código por la visión ya antigua, superada en el mundo contemporáneo, de que no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces yo creo que hay mucho pan que rebanar, y por eso lo serio, más que optar por una legitimación política para tal o cual partido que ha tenido presencia en las comisiones de justicia, porque valgan verdades, otros también la hemos tenido, hay que pensar en el país, en un proyecto de Código Penal que gravita sobre una importantísima cantidad de internos y también en normas de carácter procesal que van a tener que ver con ese Código Penal.
Finalmente, en el caso de la difamación o del aborto, producto de una violación, ¿cuáles serían su posición? Bueno, mi posición es públicamente conocida. A mí me parece que a contracorriente de la tendencia, hasta en América Latina, yo acabo de estar en una reunión en Río, acabo de llegar ayer, la tendencia en América Latina es a sacar de la esfera penal el aborto, ¿no? Incluso todas las formas de aborto. En nuestro país, al contrario, ¿no? Asumiendo que el Código Penal es una suerte de catecismo, se han incrementado las penas en todos los tipos de aborto. ¿Y en el caso de la difamación? Y en el caso de la difamación, yo creo que tiene que, en primer lugar, estar claras políticas de autorregulación de la prensa, pero también políticas de no abuso de esas facultades de autorregulación. A mí me preocupa que hay que buscar el centro justo de la equidad para tampoco avalar, como le digo, prensas que abusan de su autorregulación, de su libertad plena de hacer información, porque también hay que pensar que hay que informar adecuadamente y de acuerdo a las reglas del Estado de Derecho. Por eso mismo hay que discutir más, ¿no? Yo creo que en principio el espíritu punitivo no debe primar, sino el espíritu minimalista, el de aplicar extraordinariamente pena solo en casos clamorosos, si los hubiere. Pero creo que eso exige un mayor debate, una mayor visión, por ejemplo, de naturaleza comparatista, como se hace en otros países o similares. Por ejemplo, hay que ver también las motivaciones de la víctima. Hay en el caso del señor Rafa León, por ejemplo, habría que ver las características de la víctima, ¿no? Si hizo uso o abuso o no de sus facultades también de periodista cuando las ejerció. Muchísimas gracias, congresista Rosa Mavila. La dejamos entonces para que pueda continuar con sus actividades. Aquí en el Parlamento Nacional, ya lo escuchaste, Ricardo nos ha dado una amplia información respecto de su posición del nuevo Código Penal que está pendiente de aprobación por parte del Congreso de la República, del Parlamento Nacional. Vamos contigo, Ricardo. Efectivamente, Elsa, no sé si tú cuando estás aquí en el Hall de los Pasos Perdidos has logrado, por ejemplo, observar si los parlamentarios están, digamos, con el texto ya nuevo sustitutorio del proyecto de nuevo Código Penal, que entiendo tiene más de 240 páginas, ¿no? No, son pocos los parlamentarios que han pasado por aquí en el Hall de los Pasos Perdidos, no he tenido oportunidad de verlos, pero muchas veces también los asesores son los que llevan los documentos y supongo que también estarán en sus respectivos escaños.